Bueno, primero que nada, queríamos agradecerle a Eduardo que estés aquí con nosotros, con los amigos del Parque Caucaya e invitados, para que podamos intercambiar sobre el mensaje como estilo de vida. Eduardo Gonzalo participa desde hace muchos años en el mensaje de Silo, tratando de profundizar en su enseñanza, que no solo está descrita en el libro del mensaje, pero en el cual sintetiza su doctrina. Siendo este de libre interpretación, Eduardo comparte su punto de vista en base a lo aprendido en todos estos años. Así, trata de contribuir en estos intercambios para la mejora conjunta. Solicitamos ahora a los amigos la gentileza de cerrar los micrófonos durante la presentación de Eduardo y después en el intercambio también les pedimos que levanten la mano para facilitar la participación de todos. Muchas gracias. Por favor, Eduardo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Moisés, y muchas gracias a todos por darme la oportunidad de conversar sobre temas tan queridos por mí, ya que llevo, como tú dices, muchos años participando. Y bueno, cuando uno comparte o cuando uno trata de expresar las ideas, las creencias que tiene, de algún modo uno mismo se aclara porque pone afuera de uno un pensamiento, un modo de sentir. Y el tema que comentaba Moisés, el mensaje, estilo de vida, a mí me parece que es más que un estilo de vida. El mensaje inspira una profunda espiritualidad y es un modo, a mi modo de ver, de ascesis. Es una cosa muy profunda en donde el estilo de vida es un componente del mensaje de Silo. El tema clave, a mi modo de ver, bueno, hay varios puntos de apoyo importantes, pero a mi modo de ver, el tema clave es el tema del propósito, es el tema del objetivo que tiene este mensaje. Entonces, en el comienzo de la mirada interna, explica cuál es el objetivo, que es convertir el sinsentido de la vida en sentido y plenitud. Ese es el objetivo. Normalmente, en nuestra vida, por lo menos siempre, como comentaba Moisés, este es un punto de vista, una libre interpretación que uno comparte y que seguramente que hay otros modos de verlo. Pero a mi modo de ver, en la vida hay distintos tipos de propósitos, distintos tipos de sentidos. Pero normalmente los sentidos que tenemos en la vida son sentidos provisionales. Uno quiere, por ejemplo, tener un coche, puede tener una familia, uno quiere tener un trabajo, uno puede querer ser, como yo quería ser, un atleta olímpico y ganar la medalla de oro. Esos son sentidos provisionales que o bien nunca se consiguen, o bien si se consiguen, después tiene uno que buscar otro, porque ese ya se acabó. Entonces no tienen mucha extensión en el tiempo. Algunos duran unos años, otros más tiempo, y hay personas que se quedan toda su vida continuamente con sentidos provisorios. Sin embargo, en el mensaje yo entiendo que lo que propone no es un sentido provisorio, es un sentido trascendental. Es decir, algo que tiene continuidad, digamos, cuando uno aparentemente desaparece. Digo aparentemente porque no está claro qué sucede cuando uno muere. Entonces da para creencias, cada uno cree lo que quiere, pero en el mensaje de Silo se proponen experiencias significativas que permiten intuir otro tipo de realidad, otro tipo de sentir, una cosa profunda. Entonces creo que ese es el tema prioritario.
que equivaldría a los trabajos que hacemos nosotros a lo que es el propósito. ¿Qué propósito tiene? Entonces, el propósito es un propósito que se va, a mi modo de ver, se va develando en la medida que uno profundiza en sí mismo. Yo pienso que el propósito de vida ya está. No es que uno crea un propósito, el propósito está. Simplemente uno tiene que ir develándolo, aclarándolo. En la mirada interna explica justamente esa develación de algo profundo, mediante, no por enseñanza, sino por experiencia y meditación. Entonces, ese es un punto que me parece muy importante. Y cuando yo me acerqué al mensaje, venía de una situación de fracaso, de una situación de presión. Entonces, las personas que se acercan al mensaje suelen ser personas que están buscando alguna salida, están buscando algo porque han fracasado en otra cosa. Entonces, el fracaso es la puerta de entrada a un cambio. En este caso, podría ser que alguien en esa situación psicológica, esa situación mental, encuentre esta respuesta y la tome. Entonces, ese es el punto clave. De hecho, hay muchas personas que justamente porque tienen otro sentido de vida, otro sentido provisorio, no alcanzan a percibir de qué se trata, ni lo intentan siquiera. Entonces, creo que es importante ver el momento psicológico en el que está una persona que se acerca al mensaje. Y no todas las personas están en el mismo momento. Así que cuando yo me acerqué, estaba en ese momento buscando y venía de una situación de desreferenciación, de caída de creencias, y esto fue una gran ayuda que después, profundizándolo, tuve que agradecer el haber fracasado en otro tipo de cosas. Así que ese es un punto. Y para profundizar en este mensaje, yo he observado que se trata sobre todo de experiencia. ¿Y de qué experiencia? Bueno, hay un trabajo que es el trabajo con la fuerza, que es un punto que es el equivalente a lo que denominaríamos la accessis, es decir, experiencias de contacto con lo profundo. Y mediante el trabajo con la esfera luminosa que baja y desciende, se comienza un camino de profundización en el propio sistema de registro de la propia energía interna. Entonces, en general estoy comentando cosas que todos conocéis, pero bueno, yo os explico cómo lo veo. Entonces, a medida que uno trabaja con el trabajo con la esfera, con la fuerza, uno va teniendo experiencias cada vez más significativas. Empieza con un suave cosquilleo, con una electrificación que se expande por el cuerpo, empieza a crecer, empieza a llenar todo el interior, empieza a subir a la cabeza, empieza a expandirse, empieza a producirse fenómenos muy extraordinarios, muy curiosos, pero que tienen un significado. No es simplemente que uno tiene una experiencia, sino que esa experiencia comienza a tener un significado profundo, un significado que no es un significado cotidiano, que además se va recargando a medida que uno va haciendo ese trabajo y empieza a producirse un acompañamiento en la vida diaria. Entonces, esa experiencia que momentáneamente uno tiene empieza a acompañarle. ¿Y qué es lo que a uno le acompaña? Cuando uno trabaja con la energía, lo que se produce es a mi modo de ver, una separación entre las imágenes y la carga que tienen esas imágenes. Es decir, uno lo que hace cuando hace el relax, trata de bajar el sistema de imagen, tratar de aflojarse. ¿Para qué? Para poder registrarla, porque si sigue con las imágenes transportan energía, transportan carga psíquica. Esa carga psíquica hay que, por así decir, desacoplarla.
para que quede libre la energía y uno pueda experimentarla. Si no, están atrapadas. Es como con los sentidos provisorios. Mientras uno está con la energía, con un objetivo, no puede tomar otro objetivo. Tiene que está atrapado, por así decir. Entonces, las imágenes, los pensamientos, están usando la energía psíquica que hay en el cuerpo humano. Entonces, el aflojamiento, el relax, lo que hace es bajar ese tipo de imágenes, de carga en las imágenes, y dejar energía libre, energía disponible. Al bajar la energía, digamos, la carga energética de esas imágenes, desconectarla, empieza uno a sentir el movimiento de esa energía en el cuerpo y empieza a crecer y a crecer. Y en el silencio interno uno puede tratar de expandir esa sensación que va creciendo hasta bastante. Incluso esa sensación puede sentirse que va más allá del cuerpo, que se expande más allá del cuerpo. Bueno, ese tipo de experiencia da como para pensar la posibilidad de un tipo de proyección afuera del cuerpo. Y esto es importante porque de cara al futuro, en donde el cuerpo no funcione, poder crear un nuevo ser que continúa evolutivamente, eso es un tema interesante. Así que ese trabajo de la accesis da accesos a lo profundo y a significados que no son habituales. Este tipo de trabajo con la fuerza me parece que es fundamental. Para darle dirección, hay otro pilar importante en el mensaje de Silo, que es el tema de la atención. El tema, pero no simplemente la atención simple de la observación de los objetos, sino la profundización significa poder atender y darse cuenta de que uno está atendiendo. Es decir, separar entre lo observado y el observador. Ese trabajo da lugar al acceso a un nivel de conciencia diferente al de la vigilia. Normalmente, en los sueños, uno no tiene un control de la atención. En el semisueño, uno empieza a dar cierta dirección a las imágenes, pero sigue estando con una fuerte influencia en la plasticidad de las imágenes. En la vigilia se organiza el espacio y el tiempo de modo diferente al sueño y al semisueño. Entonces empieza a tener otro tipo de organización. Comienzan los raciocinios, comienzan las relaciones, el pensamiento, empieza a organizarse de otro modo, pero sigue uno estando en un tipo de funcionamiento, llamémosle mecánico, donde la especie nos ha desarrollado hasta la vigilia. Y el ser humano utiliza el sistema de vida que digamos que es el que necesita para vivir. O sea, no necesita más desarrollo de la energía para vivir. Pero es posible un refinamiento de esta energía psíquica y es mediante la atención dirigida, es decir, mediante el darse cuenta. El darse cuenta significa producir un fenómeno nuevo, algo revolucionario, en donde uno permite observar los propios mecanismos mentales. Entonces, al observar los mecanismos mentales, uno empieza a autoobservarse y ver la dirección que tienen las imágenes, los proyectos, las cosas que uno tiene y ver en qué va la energía, en dónde va la energía. Porque en definitiva uno trata de producir ese nuevo ser y para eso tiene que alimentarlo y tiene que la energía no se disperse. Entonces, el tema es poder dirigir la energía cotidianamente. Para eso se necesita la atención. Y no solamente la atención simple, sino el darse cuenta, la atención dividida. Esa atención dividida eleva el nivel de conciencia y nos pone en una situación diferente. Entonces, si tenemos
un propósito con fuerte carga afectiva, un modo de conectar con lo profundo, el trabajo con la fuerza, un modo de dirigir la energía mediante la conciencia de sí. Tenemos los pilares fundamentales para el desarrollo. Y hay otros dos aspectos a tener en cuenta. Otro aspecto para recargar el tema de la energía es el tema del guía interno. El guía interno, nosotros tenemos ciertos modelos de comportamiento, seguimos el modelo de algunas personas, de algún tipo de actividades. Entonces, el guía interno, digamos, tenemos distintos tipos de guías, pero lo mismo que hay sentidos provisorios y hay sentido trascendental, en el caso de los guías hay guías también, por así decir, cotidianos, guías biográficos, guías, digamos, provisorios. Y este otro guía que se configura, no es que ya exista como tal, sino que existe la posibilidad de configurarlo, se configura con atributos que surgen de la materia prima que uno tiene en su vida, que son la sabiduría, la bondad, la fuerza, la alegría. Con todo eso uno va acumulando ese tipo de cargas energéticas para generar un centro de gravedad interno. Ese tema es importante porque, a mi modo de ver, en la creación del espíritu o de ese centro de gravedad interno se hace mediante apoyo en este tipo de imágenes. Las imágenes portan carga y en la medida que esa carga se acumula, se repite y va en una dirección, el centro de gravedad comienza a tener más consistencia, por así decir. Se unifica el campo energético. Entonces, de ese modo, estamos preparando, digamos, el desarrollo evolutivo del ser humano, de nosotros mismos. Y para que todo esto germine, necesita una buena tierra. Para que la planta germine, necesita un estilo de vida. Y ese estilo de vida está dado por los principios de la acción válida. Esos principios nos guían de modo que la energía siga un camino coherente. Es decir, que piense, siente y actúe en la misma dirección. Entonces tenemos ese panorama que a mi modo de ver es toda una mística, toda una accessis muy profunda que está prevista para continuar el desarrollo del ser humano. El ser humano ha llegado al nivel de la vigilia, a diferencia de otros seres vivos. Nosotros somos seres animados, es decir, tenemos ánima. Ese ánima es un doble cuerpo, pero ese doble cuerpo también lo tienen los animales, lo tienen las plantas, todos los seres vivos, todos los seres animados tienen ánima. El tema es que ese ánima es necesario que se consolide, y para que se consolide tiene que tomar conciencia de sí, tiene que darse cuenta, si no, simplemente sigue un tipo de accionar mecánico. Entonces, al darse cuenta de sí, puede desarrollarse, y puede desarrollarse más allá del nivel de conciencia de la vigilia, de la conciencia de sí, y esa conciencia de sí, cuando se va consolidando, se va teniendo momentos cada vez más intensos, empieza a producirse un nuevo fenómeno. Si es que el propósito está cargado afectivamente de modo intenso y se empieza a acceder a otro tipo de nivel, a otro tipo de estados inspirados, donde surgen otro tipo de visiones, visiones en el sentido de un nuevo modo de estructurar lo que llamamos realidad. Todo esto te va dando una percepción de que el desarrollo humano es posible y que el temor a la muerte puede desaparecer. Y si el temor a la muerte, que es el sufrimiento más grande que tiene el ser humano, junto con la soledad, con el temor a perder, que en definitiva siempre es el temor a morir, si uno puede, mediante esas experiencias, trascender ese problema, resulta que está dando una herramienta extraordinaria para el desarrollo del ser humano.
Más o menos eso es como yo veo el tema este del mensaje y cómo en la vida cotidiana el tema de los principios es fundamental para generar un estilo de vida y te orienta. No quiere decir que uno se comporte de ese modo. Es una aspiración que uno tiene el tener en cuenta esas referencias conductuales. Así que eso es más o menos lo que yo puedo comentar en líneas generales de cómo veo y cómo he experimentado esto del mensaje de Silo. Seguramente que si conversamos un poquito vemos cuáles son las inquietudes o cómo lo veis vosotros, porque este es un modo de verlo, claro. No sé si se entendía lo que he dicho o es complejo, porque a veces uno está tan habituado a hablar de este modo de hace tantos años que resulta que a lo mejor no se entiende y es complicado. Así que puedo tratar de aclararlo si me decís sobre algún tema. Bueno, para mí queda claro. Yo en realidad te quería preguntar, porque suele pasar que las personas no tienen a veces tanta facilidad con la experiencia, tal vez por falta de soltura o muchas tensiones. Muchas veces hacemos las reuniones al fin del día y la gente viene de un día lleno, tenso. ¿Qué sugeriría para hacer frente a esa dificultad de entrar en la experiencia? Por ejemplo, en general suele haber dificultad de transformar la imagen visual de la esfera en una sensación, por ejemplo. ¿Qué sugestión daría a alguien para que pudiera profundizar en su experiencia con la fuerza? Por lo que yo he percibido en las reuniones es que el tema más importante es el tema del relax. Porque normalmente cuando uno, como tú dices, llega a la reunión, llega con ruido. Incluso si no llega con ruido, uno habitualmente vive con ruidos. Entonces, no es solamente que venga de otro lugar, sino que es que ya cuando está tranquilo también tiene ruidos. Entonces, ruidos es lo que comentaba al principio de que son imágenes, son pensamientos que a uno le están atormentando, le están ahí, no se los puede quitar. Entonces, y tienen carga afectiva, tienen importancia, por eso surgen. Entonces, creo que el relax es una de las cosas que puede facilitar bastante hacer un buen relax, aunque lleve un poquito de tiempo, pero hacer un buen relax para que bajen esas tensiones. Ya con eso ya se avanza, porque sin eso no se puede continuar. Simplemente uno está un rato con amigos, está bien, o sea, mal no le hace, pero no crea condiciones para tener una experiencia más profunda. Eso es por un lado. Por otro lado, sí es importante este tipo de prácticas que se hagan en una atmósfera emocional adecuada. Es decir, a veces una lectura o a veces una conversación sobre temas inspirados hace que uno entre en una sintonía diferente. Observáis que a veces, sin necesidad de ir a una reunión, uno en una conversación, en un café, de pronto entra en un tipo de conversación, de asociación de imágenes, que a uno se siente como más inspirado, como más poeta, más sensible. Hay cierto tipo de conversaciones que acercan más a ese tipo de estados, llamémosle alterados de conciencia en modo positivo, porque es un tipo de alteración, de emoción un poco inspirada. Bueno, crear esas atmósferas facilita el que puedan experimentarse con el trabajo con la fuerza más intensamente ese tipo de experiencias. Entonces, el relax, para mí, yo lo he visto en distintos países y en distintos lugares, es fundamental porque si no, la gente no llega a experimentar en la reunión
prácticamente de lo que se habla. O sea, se habla de tener experiencias profundas y nunca aparecen las experiencias profundas. Entonces, Claro. creo que hay que crear condiciones para que eso se produzca. Y también es importante que uno, es una paradoja, porque uno quiere experiencias, pero eso mismo bloquea las experiencias. Es decir, uno está como queriendo, quiere poseer una experiencia y lo que tiene que hacer es relajarse, aflojar, distensar, estar en paz, tranquilidad. Y ahí en esa paz y en esa tranquilidad trabaja con el tema de la esfera lo más poéticamente posible, lo más cariñosamente posible. Para eso comentaba que crear una atmósfera positiva facilita porque el tema de la imagen visual de la esfera es una imagen visual, pero cuando entra en el pecho o cuando uno la trata de sentir, y eso que siente es una sensación cenestésica, que por sí misma no pasa gran cosa. Pero cuando uno siente una sensación, simplemente una sensación en el centro del pecho, después uno la va a ir grabando, porque las sensaciones cinestésicas, como las imágenes, adquieren carga por repetición, por ejemplo, por agradecimiento en la vida cotidiana. Cuando una cosa te sale bien, agradeces a tu interior, agradeces como al centro del pecho, agradeces o a un ser querido o a un guía interno, digamos, tratas de guardar esa energía. Entonces vas asociando la carga energética de esos momentos con la sensación interna de la esfera. Entonces, la próxima vez que trabajes con la esfera, esa sensación interna está en memoria ya asociada con una carga afectiva más intensa. Al repetirlo, resulta que cuando tú haces el trabajo con la esfera, imagina una esfera transparente y luminosa que baja y llega a tu corazón, ya día tras día o mes tras mes vas a notar que eso cada vez es más fácil y entras más fácil en el registro cenestésico porque lo has ido grabando. Entonces llega un momento en que eso casi es automático, es decir, haces el ejercicio y rápidamente la esfera se expande y siempre tienes que seguirla y darle más potencia. Entonces la potencia se la das en la vida cotidiana, es decir, en el agradecimiento. ¿Me explico? Es decir, que si simplemente haces el trabajo con la fuerza y no haces este trabajo cotidiano, no hay suficiente alimentación, por así decir. Los actos válidos, cuando tú te comportas de acuerdo a los principios, tú tienes un registro de acción válida. Ese registro de acción válida es un registro liviano, de suavidad, de alegría. Bueno, eso hay que agradecerlo, hay que meterlo adentro y guardarlo. Ese registro te va a ayudar a tener experiencias más intensas. Mientras más acciones válidas tienes, ya la misma acción válida es un registro de expresión de la fuerza. Entonces tienes que aprender a repetirla. Y al repetir, cuando tú haces ya esa experiencia, no es lo mismo que vayas en un estado de depresión o un estado de crisis o de tensión a hacer el trabajo con la fuerza, a que vayas con otro estado que ya viene de la vida cotidiana, ya ha trabajado, porque uno está no solamente trabajando en las reuniones semanales, como comentaba Moisés, se trata de un estilo de vida, es decir, de una atmósfera que uno va generando en su vida cotidiana, con la familia, con los amigos, con la pareja, en el trabajo, en fin. Uno va creando porque da dirección a sus movimientos mentales. Para eso necesita el tema que comentábamos de la atención. Si no, está como una hoja que se la lleva el viento. Entonces, todo este es un paquete, es un conjunto que trabaja al unísono y cuando luego llegas a la experiencia semanal, ya llegas con un entrenamiento, con un trabajo hecho. ¿Me sigue? Entonces, así es como yo lo veo y hoy que trato de hacer esto para lograr también una mayor inspiración. También durante la vida cotidiana, durante la vida normal, no es lo mismo
tener un tipo de relaciones que tener otro tipo de relaciones. Me refiero, hay personas, relaciones que son bastante tensas, por ejemplo. Hay otras relaciones que son mucho más livianas, más relajadas, más inspiradoras. Hay lecturas que son más inspiradoras, otras lecturas no son tan inspiradoras. Es decir, que dentro de la vida cotidiana encontramos materia prima más adecuada que otra, ámbitos de relación más inspiradores que otros ámbitos. Todo eso va sumando, de modo que cuando llegas a la reunión semanal uno puede seguir trabajando con esas cosas. No es que la reunión semanal simplemente por tal reunión semanal pueda producir transformaciones, sino que eso ya es una acumulación de trabajo, de dirección. En la mirada interna se dice, yo no te hablo de libertad, te hablo de liberación, de proceso, es decir, un cambio progresivo. Eso es, así que más o menos eso es lo que te puedo decir, por lo que yo he tratado de hacer hasta ahora. Gracias, Edu. Tendría una pregunta más que está relacionada con eso, que es, entonces, ¿cómo alguien puede, qué le podría ayudar a considerar que está en un proceso? Porque, bueno, hay ciclos de distintos periodos y cosas que pasan en la vida y las tensiones y la situación en que estamos en general está bastante difícil socialmente. Entonces, ¿qué sugestión daría a alguien para que pudiera observar su propio proceso, ese proceso de cambio con el mensaje? Como yo entiendo que para eso es necesario comparar un antes y un después, es decir, cómo me pasaba antes y cómo me pasa ahora. Pero ahora bien, a la hora de comparar momentos, no hay que comparar simplemente los momentos, hay que comparar momentos similares. ¿Qué me pasaba en un momento eh, eh, antes, en una situación similar, y qué me sucede ahora en una situación similar? Es decir, en una situación de depresión, ¿qué me pasaba antes? Y en una situación de depresión, ahora, ¿qué me pasa? Si he notado avance o no. Es decir, aprender a comparar momentos. En una situación de alegría de antes y en una situación de alegría de ahora. Compáralas. Entonces, si yo veo que va ascendiendo, es un proceso de avance. Si veo que peor, siempre comparando momentos similares, eso es importante, porque si no uno hace comparaciones diferentes. ¿Me explico? Sí, Así es como yo lo veo. Hay una forma en la que dice, por ejemplo, en Humanizar la Tierra, dice, a medida que la vida avanza, crece en ti la felicidad o el sufrimiento. No respondas qué significa, sino cómo lo sientes. Entonces uno puede decir cómo me encontraba antes, cómo me encuentro ahora. Entonces uno puede percibir si hay un avance o no hay avance por el registro interno que tiene. Entonces, pero siempre es importante comparar momentos similares para saber qué tipo de respuestas daba y qué tipo de respuestas doy ahora. Si en un momento de temor, de miedo que tenía antes, ¿qué hacía? Y en un momento de temor, porque me siguen repitiéndose cosas que me pasaban antes. Entonces, pero sin embargo, ¿qué tipo de respuesta doy ahora? ¿Noto diferencia? ¿Alguna mejora? ¿O no? Ese es el balance que puedo hacer para saber si estoy avanzando, vaya. gracias. Eduardo, perdón. Eduardo, tú tocaste ahora el tema de la experiencia de fuerza y mencionaste también las cesis y me di cuenta que tengo una dificultad, una tendencia con la esfera. Yo consigo hacer ese
incorporar la esfera como una sensación senestésica dentro de mi pecho. Ahora cuando la expando, se me asocia muchas veces a la respiración. Entonces, ¿qué sucede? Que yo inspiro y la esfera crece junto con la respiración. Pero cuando expiro, opa, se me ha producido una asociación que se va. Entonces se me produce una situación un poquito difícil. Me gustaría descolar, como tú dices, ¿no? Hacer esa separación. O sea, la respiración sí se profundiza, pero que esa sensación senestésica no se quede pegada a la expansión de la esfera. Porque si no llega hasta un cierto punto la esfera que tengo que forzar un poco, expandirla, digamos, hacerla crecer y me tensiono. Entonces, por los dos motivos me saca de la experiencia o no consigo producir o dejar simplemente que se dé la experiencia, ¿no? ¿Qué me podrías decir al respecto? Bueno, ahí yo una de las cosas que he observado es que cuando explican la experiencia sentirás que la respiración aumenta, deja que yo ahí lo que trato es de seguir la sensación del registro interno y no pongo atención en la respiración. Si la respiración aumenta o no, como digamos, como si fuera un desvío. Es decir, yo trato de sentir la sensación y si no, espero a que, digamos, espero a sentir la sensación. Es decir, no solamente no la siento, sino que ahora, como no la siento, aspiro a sentirla. Me explico, es decir, sin Sí. apuro, es decir, entonces que la respiración aumenta es como fuera de tema, no el tema. Si aumenta, bien, pero no ni fuerzo ni no fuerzo, la dejo que actúe sola, la respiración. Es cierto que si yo aspiro profundamente y respiro varias veces, voy a sentir un aumento de la sensación cenestésica del intracuerpo por aumento de la respiración, porque entra Claro. más oxígeno. Entonces la sensación cenestésica aumenta. Entonces es una sensación, por así decir, provisional, que aumenta en un momentito y después desaparece. Aumenta un poquito y desaparece. Entonces, eso no funciona. El tema es sentir la sensación, aunque sea muy levemente, y, y a veces sucede, y esto es un tema también importante, que se necesita un tiempo para que la sensación aumente. Yo he observado que se necesita un 10, 15, 20 minutos para poder entrar bien. Antes siempre surgen imágenes, desvíos, distracciones, búsqueda, es decir, ruidos que me impiden entrar. Es como si fuera una barrera de asteroides que me impide entrar en la profundidad del registro, de silencio, de calma. Es decir, a veces uno puede apoyarse también en la sensación del silencio, más que la esfera, el silencio, tratar de sentir el silencio. Ahí no tienes distracción de señales, por así decir, o si las tienes, las percibes, pero lo que buscas es sentir el silencio, expandir el silencio. Es otro modo que en otra época también se hacía este tipo de experiencia de la fuerza con el silencio, no con la sensación cenestésica de la esfera que se siente, sino con la sensación del silencio que se expande. Entonces Cuando, ahí no te entra tanto apuro de tener que sentir que la energía crece, porque eso va a producirse solo si hay tranquilidad. Si hay tranquilidad y tú expandes esa tranquilidad, se te va a producir el fenómeno. Es un fenómeno que se suelta. Y entonces cuando empiece a soltarse, trata de grabarlo y dejarlo que actúe y en sucesivas ocasiones se va a ir ampliando, se va a ir ampliando. Ese es un modo que puede hacerse para no tener la expectativa de tener que tener un registro cenestésico de sensación que se expande.
Porque ahí uno tiene el ruido de que, y si no siento la sensación, no lo estoy haciendo bien. Entonces entra uno en una especie de discusión consigo mismo que, que, no, que no es útil. Entonces yo a veces me apoyo en el tema de sentir el silencio en mi pecho, el silencio. Había un místico hace tiempo que hacía ese tipo de práctica y lo explicaba con una frase. Dice, permanece inmaterial y entonces comprenderás. Este señor era un tal Evagrio Póntico, era un místico de la Iglesia Ortodoxa y del Monte Athos, y lo que está diciendo es que el tema de concentrarse en la oración del corazón es un modo, pero hay otros modos de conectar con lo profundo. Y conectar con lo profundo no es mediante representaciones necesariamente, sino que cuando él habla de permanece inmaterial y entonces comprenderás, está hablando de entrar en otro espacio interno, profundo, similar a otros místicos cristianos, como por ejemplo San Juan de la Cruz, que dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es decir, entró en un espacio interior que no puede describir, que era más allá de la ciencia, donde se sentía totalmente conectado con algo profundo. Entonces, fíjate que ahí no están hablando de cosa energética, están hablando de un silencio profundo en donde tú conectas, y de hecho en el trabajo con la tesis se trata de conectar con lo profundo, de lo cual no hay representaciones, no hay señal. Vienen posteriormente traducciones de ese espacio profundo que se te ocurren con imágenes traducidas de acuerdo a tu paisaje de formación, de acuerdo a las cosas que tú conoces, pero que no son directamente visiones, por así decir, de ese espacio profundo, porque no tienes acceso con tu sistema perceptual habitual. Tienes traducciones. Todos estos místicos, de algún modo, lo expresaban de ese modo tan poético, tan lindo, que a mi modo de ver. Bueno, yo lo asociaba aquí, si me permites, Eduardo, Sí, a la claro. conciencia de sí, a la conciencia de sí, ¿no? Porque eso de la expansión de la esfera es algo senestésico y es espacial, ¿no? Y el silencio, digamos que me da la impresión que está asociado un poco al tiempo, o sea, si yo consigo permanecer en el tiempo en silencio, lo que tampoco es nada fácil, No. pero no sé qué es más difícil. Entonces, ese permanecer en silencio durante algunos instantes, en conciencia de sí, porque estás prestando atención en el mundo, estás prestando atención en ti mismo, ¿no? De alguna manera, y tratas de escuchar, como tú mismo lo dijiste en otro momento, y cuando tratas de escuchar algo que está lejos, bueno, de repente sientes que hay un silencio mental, y Exacto. ahí parece que entras en otra atmósfera, ¿no? Que te puso en bastantes cosas interesantes. ¿Qué dices al respecto con la conciencia de sí? Tú? Muy bien, eso. Yo lo que veo es interesante profundizar en la emoción de ese silencio. Opa, qué Es lindo. o sea, no como una cosa intelectual, no como una cosa simplemente del intelecto, sino como una cosa emocional. Es decir, cuando tú puedes sentir ese silencio, se te produce el fenómeno de la fuerza. Bueno, es cuestión de probar. Probar y probar. Sí, yo ya me emocioné aquí solo de imaginármelo, ¿no?
Sí, ves, conversando sobre este tema, ves, uno poco a poco empieza a introducirse en una atmósfera más posibilitaria. Entonces, claro, es un ámbito como el que se trata de crear en las comunidades del mensaje que sea posibilitario. Es decir, que por el tipo de mentación que se genera, por la atmósfera, uno entra en esos espacios más interiores, más profundos. Os pongo un ejemplo. Como a mí me interesa este tipo de experiencias y de profundizaciones en el espacio interior, en el espacio profundo, una de las cosas que trato de hacer son trabajos manuales que me inspiran. Tal vez por mi formación en la disciplina material, pero trabajos de taller que yo nunca hice. O sea trabajos con cerámica, trabajos con metales, trabajo con jardinería, en fin, trabajos manuales. En esos trabajos manuales, cuando uno trata de poner atención, recordarse a sí mismo, hacer las cosas con pulcritud, hacer las cosas con cierto orden interno, va generando una especie de educación interna, porque no la hace con un objetivo de conseguir dinero, de conseguir prestigio, de conseguir reconocimiento de algún tipo. Lo hace uno para educarse a sí mismo. Entonces, al hacer ese tipo de prácticas, observa que puedes desarrollar, es como si fuera un gimnasio para entrenar el recuerdo de ti, el darte cuenta de ti mismo. Y te das cuenta que existen compulsiones personales en impaciencia en hacer un objeto, en falta de cuidado. Es decir, empiezas a observar una especie de autoconocimiento que tú empiezas a observar al tú aplicarte y hacer una actividad. Eso lo podrías hacer también con las relaciones humanas. Es decir, los oficios pueden ser muy diversos, desde tocar música, pintar, trabajo de taller con la cerámica, o las relaciones humanas, o hacer una comida. Cualquier actividad humana podría ser, siempre que la utilices con esa permanencia, pulcritud y un tono interno. Y ese tono interno tiene que ver con una medida y una proporción. Y la medida y la proporción que utilizo en el taller son los principios. Los principios de la acción válida derivan de leyes universales que tienen una proporción. Esa proporción 3, 5 y 8, que es una proporción áurea, la tienen los principios. Entonces, al aplicar a los trabajos de taller o a las actividades humanas esos principios, resulta que tu interior empiezas a educarlo de cierto modo, entras en una frecuencia, y esa frecuencia es importante porque genera una atmósfera en ti y en el medio inmediato que permite que este tipo de experiencias con la fuerza sean más posibles. Es decir, generar un estilo de vida que facilite justamente esas experiencias es fundamental. Entonces, lo que planteabas como título es los principios, que no era el mensaje y como estilo de vida. Bueno, justamente el estilo de vida es la atmósfera que permite que se desarrolle ese centro energético, ese doble cuerpo que toma conciencia de sí para dar continuidad en el tiempo. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que este tema del el mensaje y el estilo de vida lo trajo a nuestro grupo de maestros Ana, ¿eh? Y la gente concordó porque realmente es una cosa muy necesaria, ¿no? Ana Facunde, que está aquí. Yo te quería preguntar un poquito también sobre esto que tú decías, que los principios son la base, digamos, o algo importante dentro del estilo de vida, ¿no?
Y esto que tú mencionabas de desacoplar, cuando uno trata de hacer un relax y consigue hacerlo, tú decías que uno desacopla un poco y da posibilidad de que se dé otra cosa más profunda. Con los principios en que uno reflexiona y dice, pucha, en este momento yo forcé una situación, uno está observando su memoria, sus contenidos internos, creo yo, ¿no es cierto? Y uno está proyectando futuro, bueno, no sería muy bueno seguir haciendo esto, sino yo podría tratar de no forzar. Y uno se imagina que no está forzando. Esto es una acción bien interesante, sería una acción también de que uno está observando contenidos internos y está cambiando conducta o tratando de hacerlo. Esto pertenece al campo de la autoobservación, por ejemplo, o ¿cómo lo ves tú? Efectivamente, a medida que uno practica la conciencia de sí o la atención dirigida, empieza a surgir un tono de autoobservación, de observar, que es una especie de... no es enjuiciar lo que uno hace. Es decir, la observación lo que te permite es darte cuenta sin juzgar. Simplemente es como un observador que mira lo que sucede. Eso es muy importante para justamente dar dirección a tu comportamiento o ver cómo tienes dificultad en dar dirección a tu comportamiento. Es decir, observas y al darte cuenta, entonces puedes tenerlo en cuenta para la siguiente vez. Sobre separar la carga energética de la imagen es un tema muy importante ese, porque te permite disponer de esa carga. Yo pongo siempre un ejemplo que a mí ha pasado algunas veces y es, por ejemplo, cuando tú estás enamorado. Cuando tú estás enamorado, tú, sin saber cómo, pero tú tienes una gran energía asociada a la imagen de la persona amada, ¿cierto? No sabes muy bien cómo se produjo y cuando se pierde tampoco sabes muy bien cómo se produjo. El asunto es que pasas por un tránsito, por un lugar que de pronto te sientes como impactado. Bueno, entonces significa que hay una imagen y hay un registro asociado emocionalmente muy fuerte. Lo que yo he tratado de hacer algunas veces es tratar de observar cómo puedo enamorarme manejando el enamoramiento. Es decir, yo quiero enamorarme, me voy a enamorar porque me interesa esa energía. Esa energía. Entonces la separo y después esa energía la utilizo en un proyecto, la utilizo en otra cosa. Pero claro, tengo que seguir enamorado porque si se pierde la señal, ya el motor que lo impulsa no funciona. Entonces es interesante observar que hay una imagen y hay una carga afectiva muy fuerte. Están asociadas. Entonces lo que trato es de hacer, estando en ese enamoramiento, hacer proyectos, porque sé que tengo energía. Entonces, una parte de la energía la aplico al proyecto y la otra sigue con la persona porque tiene que estar de algún modo produciendo. Entonces, eso funciona y además empiezas a observar con eso del darte cuenta cómo es que se produce el enamoramiento. Existe una zona profunda de uno que se puede movilizar, se puede acceder. Entonces, lo que sucede es que este tipo de cosas se produce de un modo mecánico, de un modo involuntario. Hay cierto tipo de imágenes internas que conectan aparentemente afuera, son como modelos que conectan afuera en un momento dado y se produce una especie de conmoción. Entonces, cuando uno está enamorado de una imagen interna. O sea, coincide con una imagen externa, pero lo que moviliza es una imagen interna y que vive en uno. De hecho, cuando tú no estás con la persona amada, porque estás en otra ciudad o en otra casa, no está presente, tú sigues con la persona adentro de ti. O sea, no está afuera de ti, la tienes adentro, la imagen. Con lo cual, eres tú el que la está produciendo, la está manteniendo. Entonces,
dice, bueno, si está dentro de mí, la podría yo reproducir cuando yo quiera. ¿Cómo es posible que después se pierde? Es decir, que porque se va la zona de registro, no accedo a ella, por así decir. Son como si hubiera lugares en el mapa corporal, en el mapa psíquico, que se activan y producen esa carga energética. Es decir, tenemos mucha carga energética que está distribuida en zonas del cuerpo, en zonas del espacio de la representación. Entonces, si logramos manejar esa energía, podemos producir impulsar un gran proyecto. Podemos hacer un gran desarrollo con nosotros mismos. Entonces, separar la imagen de la carga energética me parece un tema de entrenamiento que se puede hacer con imágenes no tan poderosas como la del enamoramiento para entrenarse. Vai entender. Tá ótimo. Olá? Sí. Hola. Ana, vou precisar de tradução, Ana, porque meu espanhol é péssimo. Tá bom, só falar devagar. Voy a traducir, que não habla espanhol. Ellos están en Calcaia, Ed e Jefferson. Aqui. Olá, Eduardo, eu sou o Ed. Tem uma pergunta que queria que você me ajudasse. Na verdade, eu percebo que não é só minha. Nas pessoas que iniciam seus processos... Ana, posso continuar? Não entende ou você quer ir que eu vou pausando? Eu quero ir traduzindo. Tenho uma pergunta, queria ver se me puedes ajudar. En realidad, creo que no es una pregunta solo mía. Otra persona tiene ese tipo de duda también. Minha dificuldade é que logo que eu saio da vigília, caio direto no sono. Eu não consigo permanecer em semi-sono. Mi dificultad es que cuando salgo de la vigilia, inmediatamente caigo en el sueño. No logro permanecer en semisueño. Isso me acomete há muitas décadas. O que posso fazer? Que tipo de técnica posso utilizar para melhorar essa deficiência? Esa es una dificultad que tengo hace décadas y ¿qué te parece que me podría ayudar a mejorar esa deficiencia que tengo? Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo cuando voy a dormir, de pronto entro en el sueño. Eso sí, hay veces que sueño y recuerdo cuando me despierto porque tengo que ir al baño. Entonces me acuerdo en que estaba soñando, pero si no, no me acuerdo. Entonces, el sueño, hay distintos tipos de sueños. Un sueño que no recuerdas nada, que es un sueño vegetativo, y otro sueño donde hay imágenes. No semisueño, sueño donde hay imágenes, donde a veces te ves a ti mismo afuera, estás en dos lugares, con una persona, pero en realidad no es esa persona, es otra persona. O sea, una confusión de espacios y de tiempos diferente a la vigilia. Es decir, hay un sueño con imágenes y un sueño sin imágenes. El sueño sin imágenes es un sueño, sobre todo, de recomposición del cuerpo, básicamente. El sueño con imágenes es un sueño de integración de contenidos, de organización de la memoria, normalmente con la materia prima del día, materia prima de lo que uno ha percibido en tiempo reciente, con lecturas que ha hecho. Entonces trata de organizar como el que tiene una biblioteca y está con esos datos ordenándolos, poniéndolos de algún modo para que encajen. Salvo que haya algún problema y entonces no pueden encajar bien porque no se integran, no hay un lío, hay un problema. Pero suelen ser sueños con imágenes. A veces uno lo recuerda, a veces no.
depende de la profundidad que tenga. Y el tema del semisueño es un tema intermedio que hay muchas personas que a veces no pueden bajar bien al sueño porque se quedan en ese semisueño que es una especie de alteración. Entonces, pero digamos que vas de la vigilia al sueño y que te duermes y no sé si recuerdas algo o no recuerdas nada, pero eso no es un problema. A mí me pasa y yo no lo entiendo como problema. No sé si me ha entendido lo que dije. Você entendeu, Ed? O microfone de você está mudo. Está mudo el micrófono. Debe abrir el micrófono. Aí sim. Acá, queda cerrado porque nosso vizinho trem incomoda muito. Aí um trem que passa já cada rato. Sim. Hoje está muito frequente, Ana, e todos. Por isso que está com o microfone fechado. Sim, compreendo bem o espanhol, Eduardo, só não falo, leio e compreendo muito, leio e compreendo muito bem, só não falo. Então, Puedo leer y comprender el español, solo no hablo. Ok. Então, que nas experiências, na experiência com a força e nas experiências de bem-estar e as demais experiências da mensagem de Silo, minha dificuldade é justamente essa. Eu caio no sono, eu ouço todo o processo, mas as sensações são ótimas. O que me incomoda é eu não ficar em semissono. Isso me incomodava muito. A questão é que ao relaxar você já cai no sono? É incrível. Questão de segundos. En realidad, él dice que su dificultad con la experiencia de la fuerza, bienestar y otras experiencias es que al relajar, él ya entra directamente en el sueño. O sea, al trabajar con la fuerza, el relajarse hace que no se mantiene en mi sueño, sino que baja al sueño. No puede estar en ese semisueño activo. Entonces, en realidad, el trabajo con la fuerza en realidad no se hace tanto en el semisueño, se hace en una vigilia calma, en una vigilia sin ruido. Por eso el relax que se hace es un relax que es simétrico, es decir, relajas simultáneamente los dos lados de la cara, vas por los dos lados del pecho, los dos lados, es decir, es una especie de división de la atención entre dos partes, después por la parte de atrás, después por el interior, pero por el interior por los dos lados del pecho hasta llegar al bajo vientre, porque lo que nos interesa es bajar el ruido, no bajar el nivel, que es una diferencia importante. Hay otras técnicas de relax que lo que producen es justamente la entrada en el sueño, pero a nosotros no nos interesa entrar en el sueño, nos interesa bajar el ruido para poder trabajar con la fuerza, pero estamos trabajando en vigilia. De hecho, podemos movernos si queremos, o sea, no estamos... es una vigilia activa, perdón, una vigilia pasiva, una vigilia tranquila, sin ruido, que es lo que se pretende con ese tipo de relax. Entonces, convendría hacer el relax como se propone, para justamente que la bajada de ruido no te lleve al sueño. Eso es como se nos ha explicado. Sí, listo, muy bien, gracias. Gracias. Ahora comprendí. Me parece, Eduardo y amigos, que esto de dividir la atención está en todas partes. No sabía, no me había dado cuenta de la división atencional en el relax, en los relax, ¿no? Y parece que también se daría, o no, ayúdame tú, en esto de, por ejemplo, observar los estados internos. Tú decías en otra conversación, por ejemplo, que el paso de la frustración
hacia las posibilidades pasaba por la morada del desvío, que era muy rápida. O sea, hay que estar atento porque si no, no se resiente, ¿no? Y uno generalmente se resiente porque, claro, no está atento. ¿Eh? Y entonces, y también en las experiencias guiadas, que es un tema complementario al mensaje, pero muy importante para mí, en que uno está observándose a sí mismo en ciertos paisajes, tratando de producir todo un camino, ¿Qué te parece a ti esto sobre lo que te decía yo? Entonces, eso de la conciencia de sí, la división atencional, que parece que está en muchas partes del trabajo cieloísta. Efectivamente, eso que comentas de la conciencia de sí es muy importante porque, por ejemplo, uno tiene un comportamiento eh, donde comete un error, por ejemplo. Entonces se da cuenta, pero ya ha pasado, ha cometido el error, por así decir. Bueno, entonces, ¿qué hace? Eh, en vez de uno autorrecriminarse, decir, no, voy a ver si la próxima vez, ¿cuánto tiempo tarda en arreglarse eso? Tarda a lo mejor, porque cometo un error, por ejemplo, me enfado con alguien, el enfado me dura un día, por ejemplo. En un día estoy, después empieza a bajar poco a poco. Entonces, como está esa grabación, todas las grabaciones, todo lo que hacemos tiende a repetirse. Es una ley de inercia. Es decir, todo lo que haces tiende como dirían los hindúes, un karma, tiene una inercia a repetirse. Entonces, la próxima vez que me pase eso, a ver si, como me doy cuenta, a ver si en vez de tardar un día en normalizarse, a ver si tardo medio día. La siguiente vez voy a cometer el mismo error, pero a ver si tardo 3 horas. La siguiente vez, 1 hora. Es decir, cada vez reduzco el tiempo de estancia en esa morada, en ese estado. Hasta que llega un momento en que, porque estoy más atento, observo que eso va a suceder. Y antes de que suceda, lo paro. Hago el relax o hago una respiración baja o cambio de actitud tomando distancia. Entonces, para que ese desvío no se tome a resentimiento, no vaya a resentimiento, sino que toma una resolución, un cambio de postura, una óptica diferente. Ese es un cambio que va hacia la generación. ¿Por qué? A la generación, porque genera, porque tiene energía libre, porque si no está atrapado en el resentimiento. Entonces, al no estar atrapado en el resentimiento, porque me he dado cuenta, queda como energía libre y puedo generar, puedo actuar de otro modo. Eso produce el estar atento. Si no, tienden a repetirse mecánicamente el tipo de comportamiento por una ley de inercia, un impulso. Ya entramos en estado de silencio, parece, pero no es el que yo quería. Bueno, Buenísimo. no viene mal el silencio. No está mal, ¿no? Uno se queda pensando. Porque has dicho muchas cosas, la verdad. A mí me va a gustar mucho ver esta grabación porque hay muchas cosas interesantes para reflexionar, ¿no? Así que bueno, si alguien tiene más alguna preguntita. De todos modos, esta conversación puede continuar en otro momento con otro tema o con alguno de los temas que hemos hablado particularmente. O sea, no es un punto y final, sino que puede ser una continuación con los amigos que queráis. O sea, por mi lado, yo encantado. Por vuestro lado, no lo sé. Pero por mi lado, bien, porque como a mí me gusta, y además este tipo de
de conversaciones a uno le facilita el mentar en eso, organizar los pensamientos, tratar de expresarlos del mejor modo posible. Entonces, es una ayuda. Así que yo os agradezco la oportunidad de poder profundizar en estos temas, o profundizar o por lo menos de explicarlos, que es la misma idea que cuando he escrito algunos comentarios en algunos libros que he escrito. Mi idea era justamente poner por escrito, como si fuera un espejo, las cosas que uno entiende, para ver si uno entiende cosas, no las entiende, en donde, digamos, uno trate de quitar la autocensura, porque uno a veces por la imagen que tiene, de lo que piensen otros, de no sé qué, puede tratar de no lo escribo porque no está muy bien hecho, porque no puede dar una imagen correcta, no es una investigación excelente. Y bueno, es el estado en el que uno está. Entonces, mejor reconciliarse con uno mismo en el estado en el que esté, y sin ese tipo de cosas permite comunicarse con otro y ver si puede aportar o no. Digamos, no es un objetivo aportar. Uno se expresa, que luego aporte o no aporte, eso ya es otro tema, digamos, porque si no uno está encadenado a objetivos, está a resultados. Entonces entramos en una mentalidad como exitista, tipo del sistema, en donde uno busca el éxito, busca los resultados. Entonces, si no sale como una imagen como uno le gustaría, pues es un fracaso. Bueno, bienvenidos al fracaso, si me permite expresarme. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿no? Gracias a Algunos vosotros que, sí, sí, algunos por que la nos paciencia. ayudaron también, a Denise, a Ana, a Paulo, ¿no? Que nos ayudaron a producir esto y bueno, estamos encantados, te vamos seguro a buscar con algún tema y seguramente ahora Denise va a hacer la película y que hacía con subtítulos en portugués porque Ana quería que llegase a los mensajeros, a gente nueva, esos temas que son difíciles y tú sabes llevarlos al lenguaje más simple y con más ejemplos, entonces es posible que no solamente nos aclaras a nosotros ahora, sino que aclara a otros amigos que están por ahí, ¿no es cierto? Y bueno, agradecimientos mil a todos, ¿eh? Bueno, si Nos veis vemos. al editar el vídeo, si veis que hay algunos temas que le gustan más o que aclaran más, se puede hacer otra conversación. Total, estos sistemas y esta tecnología actualmente nos lo permite. En otra época no era posible, pero hoy día no hay distancia entre países, dentro de poco ni entre distintas lenguas, porque podrá aparecer subtitulado en la lengua que queramos, cada uno puede hablar en su propia lengua y los demás lo leemos con subtítulos en la propia lengua de uno, con lo cual hay un acercamiento tremendo o posible acercamiento entre gente de distintas culturas, de distintos países, y este tipo de cosas pienso que es importante que se difundan y que se conozcan, así que esta tecnología puede ser que lo permita. Claro. Así que por mi lado estoy a disposición cuando queráis. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, Edu. Para mí fue muy bueno. Me pareció mi interpretación, ¿no?, de su habla, sus explicaciones como una forma de demostrar la práctica del capítulo 10 de la mirada interna, que es la evidencia del sentido, ¿no? Que habla de la importancia de tener el sentido, de desco- desconstruir las contradicciones y el manejo de la fuerza, ¿no? Entonces, para mí es el tema de generar el duplo, generar una existencia consciente. Me pareció mucho mi interpretación de que la práctica del capítulo 10 de la mirada interna. Muchas gracias. Gracias a Muy, ti. muy esclarecedor. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Pablo. Foi muito, muito bom. Foi compartilhar e ouvi-lo. Foi sensacional o meu processo.
Hice unos apuntes síntesis para yo ordenarme, y si queréis os los mando, son un par de páginas, es una cosa sencilla, es una síntesis. Yo Por lo favor, mando y así. Sí, sí, por favor. Va a ser muy Bueno. útil, seguro que sí. Gracias por tu trabajo, Gonzalo. Bueno, les damos más una oportunidad para decir chaito, para dar un abrazo o algún comentario y nos quedamos felices con lo que hicimos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Chao. Chao. Chao, chao.